Buen día, buen día. Hola, ¿cómo están? Feliz año nuevo. ¿Se escucha bien? Me encanta esa remera, me encanta esa remera. Muy bien. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Están como para meditar o no? ¿Sí? Hola, Nancy, feliz día. Bueno, muy bien, entonces nos vamos a preparar para dar inicio a este encuentro con una meditación. Vamos a sentarnos cómodas. Si queremos, podemos cerrar los ojos. Si cerrar los ojos de repente no podemos o nos incomoda, podemos mantener los ojos abiertos y concentrarnos en un punto fijo. Y vamos a empezar a estar presentes de nuestra respiración y de todo lo que de repente empezamos a escuchar, a sentir, a percibir con nuestros sentidos. El principal objetivo de la meditación no es acallarnos, sino todo lo contrario, hacernos presentes, tener la energía y la capacidad de abrazar todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Entonces, respiramos profundo y sentimos que se empieza a cultivar en nuestro interior esta capacidad de abrazar todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos sintiendo, todo lo que estamos percibiendo. Se puede sentir abrazado por nuestra conciencia aquí y ahora. Entonces, respiro profundo y me conecto con esta presencia amorosa que surge de mí y que puede abrazar absolutamente todo lo que lo rodea, todo lo que me rodea, que pueda este ser un momento de paz, que pueda este ser un momento de luz, que pueda ser este un momento de conexión con el espíritu, con la presencia, que podamos recibir en cuerpo, mente y alma a Dios en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, que se haga presente la energía primaria, la gran fuente, nuestro amoroso, amorosa conciencia, que podamos ahora, en este momento,
sentirnos acompañadas, sentirnos guiadas y abrazadas por el Espíritu Santo, por la conciencia de Dios, que este sea el momento en el que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma se habiliten a los milagros. Si quieren en voz alta o mentalmente, pueden repetir junto conmigo que acepto los milagros en mi vida, merezco los milagros en mi vida, yo soy testimonio de los milagros y de su existencia. Mi vida es un milagro, mi cuerpo es un milagro, mi mente es un milagro. Y vamos a estar presentes y atentas a esta sensación física, mental y espiritual que se abre en nosotras cuando aceptamos los milagros, cuando confirmamos los milagros, agradecemos los milagros. Si quieren, pueden aprovechar estos minutos en silencio para agradecer lo milagroso en la vida de ustedes y en la vida también de quienes los rodean. Y si de repente todavía no podemos encontrar milagros, podemos nombrar milagros que queramos ver en nuestra vida o en la vida del otro. Por ejemplo, pensar en algún ser querido y ver el milagro de la salud, de la prosperidad, de la paz en su vida. Tranquilamente puede ser también de esa forma. Siéntanse libres. Este es un momento para poder conectar con la conciencia milagrosa. Que Dios esté en mí y esté en todos y todas. Que cada día sea una nueva oportunidad para sentirnos unidas,
que cada día sea la oportunidad para sentirnos amadas y para poder amar, que cada día sea una nueva oportunidad de cultivar la paz en nosotras y con los otros, que cada día sea una nueva oportunidad para dejarnos guiar y enseñar por el Espíritu Santo, por la conciencia de Dios y su voz en la tierra, que cada día sea una oportunidad, que cada momento sea una oportunidad consciente de animarse a expresar amor, de expresar milagros y que cada vez que puedan tener un ratito para hacer esto que estamos haciendo ahora, que vuelvo a decir, no se trata de lograr ningún estado, ni de acallar la mente, ni nada de eso, simplemente es unos minutos dedicar a respirar profundo, a estar presentes, a estar atentas a este momento y dedicar unas lindas palabras, decretos, declaraciones intencionadas de que en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra alma suceda la conciencia milagrosa. Así que sin más, vamos a empezar con el encuentro de hoy. Si tenían los ojos cerrados, pueden abrirlos. Y si tenían los ojos abiertos, podemos comenzar. Bueno, muy bien. Voy a empezar a compartir en pantalla. Bueno, fíjense, estuve enviándoles al grupo de WhatsApp algunos de los textos de las lecciones. Eh, no está ordenado, ¿sí? No son ordenadas porque vieron que hay quienes dicen que está bueno poder hacerlo uno por día, em, ordenadamente, ¿no? La lección uno el día uno, la lección 2 el día 2, son 365 lecciones. Entonces, medio que lo que se aconseja es, aprovechando que empezó un nuevo año, a empezar desde el ejercicio uno, ¿no? Aún así, yo les estuve mandando algunas de las lecciones que considero que están más acorde a lo que estuvimos viendo, a lo que estuvimos leyendo, a lo que estamos practicando de los primeros párrafos y no tanto eh, de la continuidad, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer ejercicio que se ve en el libro de ejercicios de un curso de milagros es esto de quitarle el significado a las cosas, ¿no? Entonces es nada de lo que veo tiene significado. Y así va paulatinamente. Para mí, para hacer los primeros ejercicios, hay que por lo menos haber avanzado en la lectura del libro de textos, que es el libro que estamos leyendo nosotras. Entonces les estuve mandando al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, algunos ejercicios que me parecen que están más acorde
algo que estamos leyendo en el libro de texto y no tanto en el desarrollo filosófico de, eh, del deshacer del ego, ¿no? Todavía no llegamos a esa parte, por eso les mandé ejercicios que por ahí hablan más del perdón y del amor, por eso. Si les parece bien, yo voy a seguir, no les voy a mandar textos todos los días, o capaz que sí, no lo sé. Eso es algo que por ahí yo voy viendo cómo me voy sintiendo yo también, pero sepan que cuando se los mando es porque yo siento que se los tengo que enviar y que tampoco están en la obligación de tener que realizar los ejercicios que ahí se proponen, pero sí por lo menos dedíquenle unos minutitos para leerlo, porque la verdad es que son fragmentos bastante cortos y cuando es muy largo se los mando en dos veces, como pasó con el ejercicio que les mandé el otro día por WhatsApp, se los mandé en dos partes. Cuando es mucho, yo se los divido como para que no sea tanto. Lo importante es acá que nosotras podamos leerlo, meditarlo, masticarlo, integrarlo y después aplicarlo, ¿no? No siempre se logra hacer la práctica de manera inmediata, porque fíjense que lo que estamos leyendo es una invitación a una manera de pensar, a una manera de actuar y a una manera de percibir que no siempre estamos tan acostumbradas, no siempre estamos tan acostumbrados. Entonces, en ese sentido hay que tenerse paciencia. Quiero que sepan que con que ustedes estén leyendo, con que repasen los encuentros, con que puedan dedicar unos minutitos, si en el día o en la semana, a poder conectarse con Dios, a poder conectarse, ¿no? A tener esta experiencia o esta expresión milagrosa, como se le dice en el libro, ya estamos haciendo un montón, ¿sí? Y digo, ya estamos haciendo un montón porque Dios no es una experiencia filosófica ni intelectual, sino que es una experiencia realmente vivencial. Y nosotros en eso vamos ganando experiencia a medida que va surgiendo la oportunidad o a medida que vamos reconociendo la oportunidad para vivir desde ese lugar, ¿no? Eh, Hay veces que somos humanos muy tercos y no le damos tanto lugar, ¿no? A la espiritualidad, al espíritu o a Dios en nuestra vida, pero como cada vez nos vamos haciendo más espacio, bueno, cada vez que hacemos más espacio, más aplicación práctica del texto, ¿no? O de esa experiencia milagrosa como se le menciona en este curso. Así que voy a empezar leyendo. Sí, este es el texto. Yo después, a mí me gustaría saber si ustedes estuvieron leyendo más allá de los encuentros que estuvimos teniendo o si de repente no leyeron nada. Pero eso a mí me gustaría que me lo puedan contar después. Porque acá ustedes tienen los párrafos y la traducción por Yanila Aymara de los párrafos, ¿no? Es como la enseñanza mía, por eso fíjense que está como escrito muy en mi idioma, básicamente. Entonces, si ustedes lo van leyendo y van leyendo después las explicaciones, se van a encontrar con eso, ¿no? Entonces, voy a empezar leyendo acá, el párrafo 20 y dice. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que confiere al milagro su poder curativo. Esto ya lo hablamos el último encuentro. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Hay algo que no sé si a ustedes les pasa, que quizás tiene que ver mucho con la dogma, mucho con el concepto religioso de Dios, que parecería que el, el poder vivir una vida en Dios es una vida de prohibiciones o de inhibiciones o de restricciones. No sé si a ustedes les da esa sensación o si alguna vez lo sintieron de esa forma
que por ahí ustedes ven a alguien que por ahí dice, bueno, dedica su vida a Dios y hay un montón de cosas de las que se tiene que restringir, ¿no? Como si fuera que son cosas que no se pueden encontrar en la cotidianeidad, ¿no? Y hoy lo que propone el sistema, lo que se está movilizando mucho en la energía, tiene que ver con esta vida en Dios desde lo cotidiano, ¿no? Que ya no sea para algunos pocos, que ya no sea de una de un grupo selecto que decide pertenecer a un lugar o a alguna religión, sino de que realmente esto es algo que tiene que ser de todos, ¿no? Que todos debemos de repente estar en una convivencia o en una común unión con Dios en la cotidianeidad. Y acá el perdón viene como a demostrar esto, ¿no? Habrán escuchado muchas veces en psicología espiritual que perdonar de alguna forma es otorgar libertad, ¿no? Como que si yo te perdono es como que me libero y te libero, ¿no? Entonces, perdón es sinónimo de libertad. Entonces, si nosotras observamos esta enseñanza, no es lógico, bajo ningún punto de vista, que vivir en Dios sea o nos dé la sensación de restricción cuando en muchas de las religiones, en muchas de las enseñanzas, lo que se propone es que Dios ya nos perdonó, ¿no? O que Dios ya nos libró a nosotros, ¿no? Ya nos perdonó, ya nos libró de los pecados, ya de repente hay un montón de enseñanzas a nivel teológico o religioso, si se quiere, en la que propone que nosotros ya somos libres, ¿sí? Claro, el tema es que nosotros tenemos esta interpretación. Cuando nosotros aceptamos esta visión de los milagros, cuando nosotras decimos, bueno, ok, voy a ver cómo hablo, cómo expreso, cómo abrazo, cómo amo, cómo me acerco, cómo me sano, cómo ayudo al otro a sanar. Cuando nosotras estamos abriéndonos a toda esta energía, en nuestra concepción, en nuestra percepción, empieza a cultivarse esta visión milagrosa. Cuando nosotras empezamos a cultivar y se empieza a asentar la visión milagrosa en nuestra conciencia, estamos aceptando el perdón de Dios, dice el curso de milagros. Entonces, básicamente es como que Dios nos dijo, mira que sos libre, ¿sí? Y que cuando nosotras aceptamos el perdón de Dios, empezamos a extendérselo también a los demás. Empezamos a juzgar menos, o capaz no juzgamos menos, pero nos empezamos a dar cuenta de que estamos juzgando. ¿Se entiende? Entonces decimos, estoy juzgando otra vez". Esto también lo digo, ¿no? Porque hay veces que nosotros decimos, no, yo no dejé de juzgar, o yo no puedo perdonar todavía, o yo todavía no curé o no sané o lo que sea. Pero que vos ya tengas la conciencia, que vos ya te des cuenta, es que esta conciencia milagrosa ya se está enraizando, ¿sí, chicas? No es de un día para el otro, es de años, ¿sí? Es algo que va siendo realmente como una, vamos a decirlo, como una aplicación prolongada en el tiempo, ¿no? Si bien cuanto más nos encomendamos de alguna forma y cuanto más espacios le hacemos a Dios en nuestra vida, en esta cotidianidad de la que les hablaba, bueno, el tiempo se va cortando cada vez más. Eso sí, sí, cada vez que encontramos la oportunidad, el tiempo se acorta. Entonces, en lugar de llevarme 10 años, juzgar menos, me lleva 5. Sí, entonces es importante, ¿no? Pero 5 años por ahí es un montón, diríamos nosotros, ¿no? 5 años me llevó juzgar menos, ni siquiera es dejar de juzgar. Entonces hay que tenerse mucha paciencia, ¿sí? Pídanle a Dios mucha paciencia, que las llene del don de la paciencia. Sí, mm, quizás nos agotemos la paciencia de todo el universo, pero bueno, no importa, hay que empaparse de eso. Entonces dice que por medio de los milagros nosotros estamos aceptando esta, si se quiere, como condición, entre comillas, de libertad, ¿no? Dios nos perdonó, Dios nos liberó. Nosotros podemos perdonar y podemos liberar también a los demás. Em,
esto también sigo. Ya lo hablamos sobre la visión espiritual. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Muy importante conectarse con la visión espiritual. Sí, nosotros somos, a veces vuelvo a decir, humanos muy tercos y todo lo que no pasa por el filtro de lo lógico o de la razón o de lo palpable o de o lo de lo obvio, ¿no? Lo que, mira, esto es obvio, ¿cómo no te diste cuenta o cómo no me di cuenta? O simplemente a todas aquellas cosas que realmente desconocemos, porque no las conocemos materialmente hablando, hacen que nosotros neguemos esta visión de lo oculto o de lo sutil o de lo energético o de lo espiritual. Todas nosotras tenemos visión espiritual. Todas nosotras tenemos conexión con el espíritu. Todas nosotras somos espíritu. Todas nosotras tenemos y podemos fortalecer esta relación directa o esta comunicación directa con Dios, que de hecho es a lo que básicamente enseña y propone el curso, ¿no? Vamos a ir viéndolo también más adelante. Más adelante lo que te dice el curso, bueno, sí, mediante el Espíritu Santo o mediante Cristo, lo que se busca es vos podés tener esta relación con Dios, ¿no? Entonces es interesante también verlo, que nosotras tenemos visión espiritual y que hay que, eh, de alguna forma, también buscar esos espacios para, como si fuera que es un interruptor que nosotros tenemos que prenderlo todos los días, ¿no? Y en cada momento que de repente nos demos cuenta que por ahí se desvió o que por ahí lo estamos negando. Y dice, los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Si nosotras le repasamos, en los primeros párrafos decían, no sé si ustedes recuerdan, que no hay grados de dificultad, no hay grados de obstáculo, ¿sí? Como que de repente no hay un problema que sea mayor que otro, ¿sí? O no hay un milagro que sea más difícil de aplicar que otro. Esto de que no hay niveles lo que hace básicamente es como traducir a la a lo nulo, bueno, como que anula, ¿no? Esta cosa de el sube y baja. Como anula esta cosa del sube y baja, claro, se corrige absolutamente la percepción. Es difícil, por ejemplo, ¿qué es más difícil de curar? ¿Un resfrío o un cáncer? Nosotros diríamos un resfrío. No, nosotros diríamos un cáncer, ¿no? De repente. Claro, bueno, esa respuesta o esa percepción de las cosas es lo que genera o sigue generando la enfermedad. Porque, ¿qué dice el curso de milagros? Mira que no hay dificultad. ¿Qué es más difícil de curar, un resfrío o un cáncer? Los dos, si se quiere, son igual de difíciles de curar, ¿sí? O podríamos decir, los dos son igual de fáciles de curar, porque no hay distinción de grados, no hay una dificultad entre el uno y el otro. Entonces, cuando nosotros empezamos a sentar y a integrar cada vez más eh, estas enseñanzas de anular los niveles, ¿no? O los altibajos, también es interesante ver que ahí se empieza como a reorganizar la percepción. Cuando se reorganiza la percepción, lo que hacemos básicamente es empezar a entender cómo funcionan los niveles o las polaridades, incluso, ¿no? Que esté arriba, que esté abajo, que esté más adelante, que estaba más atrás, que es más fácil, que es más difícil, que es más bueno, que es más malo. Todo eso es confundir, ¿sí? Todo eso hace que nuestra mente se confunda. Por lo menos eso es lo que propone el curso de milagros, ¿no? Dice, mira que todo esto decanta en la confusión de niveles, lo que hace es enfermar.
Pero no solo enfermar, hablamos de una enfermedad física, como les decía recién el ejemplo, sino también de enfermarnos la percepción, ¿sí? De enfermar la manera en la que nosotros vemos la realidad, de que hay cosas que sean difíciles y cosas que sean menos difíciles, ¿sí? Hay cosas que son, podríamos decir, difíciles y ya, ¿sí? O que son fáciles y ya, para que en algún punto nosotros vayamos deshaciendo esa repolaridad y después nada más sean cosas como son y listo. Entonces, ¿vieron cuando en psicología espiritual, allá por el primer nivel, nosotros decíamos, em, si yo fui al trabajo y me quedé con una lapicera, soy chorra? Y nosotros diríamos, no, eso no es robar, eso es que te olvidaste de devolverlo. Bueno, entonces nosotros, sí, tenemos esa confusión de los hechos. Em, Enfermedad es enfermedad, robar es robar, amar es amar. Sí, en líneas generales, lo que busca el curso no es juzgar si es bueno o es malo, sino simplificar el concepto. Sí, simplificarlo, básicamente lo que dice. No hay dificultad de grados, hay una cosa, hay un problema, no hay muchos problemas, hay un problema. Hay una respuesta, hay una opción, ¿se entiende? Obviamente nosotros decimos, bueno, a ver, tengo para ponerme tres remeras, ¿cuál me pongo? Me tengo que poner una remera, no importa cuál. ¿Se entiende? Entonces empieza como a corregir nuestra percepción en esa simplicidad de lo concreto, ¿no? De lo específico, de lo claro. Eso es algo que es muy importante porque viene a aclarar esta confusión de niveles después de que especifica que tenemos que dejar de negar la visión espiritual. Cuando nosotros empezamos ¿no? Esto, cuando empezamos a decir, bueno, ok, tengo una visión espiritual, puedo ver espiritualmente hablando, puedo elegir espiritualmente hablando, puedo relacionarme espiritualmente hablando, bueno, entonces cuanto más visión espiritual tengo, menos confusión de niveles, porque todo lo paso a esta visión espiritual. Continúa diciendo entonces en el párrafo 24. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas, y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres el milagro, capaz de crear a semejanza con tu Creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de la luz son reales. Bueno, eso deberíamos tatuarlo en el alma, ¿no? Me encanta, porque fíjense que dice que Dios ya nos perdonó, es decir, Dios ya nos liberó, tenemos visión espiritual, no hay tal crisis, dice, no hay niveles de dificultad, anímate a amar, básicamente, em, abrite a poder conocer más allá de lo que podés percibir con eh, con tu visión materialista, ¿no? Dice también que el altar de la verdad es el espíritu, no es el cuerpo, entonces que cuanto más nosotros busquemos básicamente conocer a Dios a través del cuerpo, básicamente no lo vamos a encontrar. Pero estamos hablando acá no como una cosa de demonizar al cuerpo, sino de eh, abrirnos a otro punto de vista, ¿no? Que no sea tan de lo de la materia, tan de lo estructurado, tan de lo sólido. Nosotras ya venimos con un entrenamiento de la visión espiritual, ¿sí? Ya nosotras podemos imaginarnos, aunque sea, o intuir que el cuerpo es mucho más que una masa sí, de cosa sólida, ¿no? O que la casa tiene una energía, o que las cosas tienen una energía, o que la planta tiene una energía, ¿no? Nosotros podemos empezar a intuir de esa manera. Hay mucha gente que todavía no. Por eso es tan puntillista de repente o hace tanto énfasis el curso de milagros entre la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Entre lo que es del cuerpo y entre lo que es del espíritu. Pero no es porque el cuerpo esté mal, sino porque busca hacer esta
como este énfasis, ¿sí? Como resaltarlo muy bien, porque hay gente que estudia el curso sin haber hecho psicología espiritual durante tantos años como ustedes. Entonces es como que busca separarlo por esa razón. Entonces, los milagros nos capacitan para curar enfermos y resucitar a los muertos. Vamos a traducir un poquito esto. De repente, ¿sí? Cuando nosotras leemos, ah, bueno, los milagros me capacitan para curar al enfermo y para resucitar al muerto, lo primero que hace la mente es verlo con los ojos del cuerpo. Entonces nosotros decimos, vamos a curar al enfermo y vamos a resucitar al muerto. Pero todo físicamente hablando nos imaginamos nosotros. ¿Se entiende? Yo me imagino curar al leproso y resucitar al muerto literalmente. Pero cuando yo me lo imagino literalmente, estoy viendo con los ojos del cuerpo, no estoy viendo con la visión espiritual. Y ahí se presta muchas veces a la frustración, ¿no? Ustedes imagínense que em, estén súper dedicadas y aplicadas a la espiritualidad y a la visión espiritual y de repente, no sé, alguien se enferma o ustedes se enferman o fallece alguien y no tienen todavía esta capacidad de andar curando a los enfermos, de resucitar a los muertos. ¿Qué pasa con esto? Lo primero que hace es, esto no sirve, o Dios no existe, o Dios me abandonó, o hice algo mal. ¿Por qué? Porque lo estábamos viendo con los ojos del cuerpo. Nosotros vemos casi todo con los ojos del cuerpo. Entonces, que diga que nos capacitamos para curar y para resucitar, justamente tiene que ver con eso, ¿sí? Con devolver la armonía, podríamos decir, que es parte de la curación, ¿sí? Y lo mismo con la resucitación. Nos dice que tanto la enfermedad como la muerte son invenciones nuestras, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Es parte de esta visión del cuerpo, ¿no? De esta visión materialista. Y vos decís, bueno, pero sí, hay gente que está enferma y hay gente que se muere. Entonces, ¿cómo puede ser un invento mío si yo veo que hay gente que se enferma y hay gente que se muere? ¿No? Bueno, lo mismo, porque vemos con los ojos del cuerpo. El cuerpo naturalmente va a perecer, ¿no? Naturalmente va a llegar un momento en el que todos nosotros vamos a dejar el cuerpo, ¿sí? Y también hay muchas veces que lo que nosotros conocemos como enfermedad, en la gran mayoría de los casos, ya todas nosotras lo sabemos, no tienen que ver con una cosa de castigo o de reproche cósmico, ¿no? O divino, sino que puede llegar incluso a mostrarnos de qué forma nosotros podemos, como esto, volver a transformar nuestra percepción. La gran mayoría de las veces, las cosas que descolocan bastante la percepción física, son las más grandes maestras espirituales, ¿sí? La enfermedad es una gran maestra espiritual y la muerte también. ¿Por qué? Porque descoloca esta visión física. ¿Se entiende? Descoloca la visión del cuerpo. Y si tenemos mucha bendición, nos orientan a esta visión espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido también me parece que es importante, que está interesante poder verlo. Em, Dice que todas estas cosas son como parte de una pesadilla, ¿no? Que no existe. Eh, Hace referencia, de nuevo vuelvo a decir, a estas cuestiones de la percepción, si es del espíritu o es del cuerpo, ¿no? Solamente nosotras, eh, y depende mucho a quién nos asociemos, si nos asociamos al espíritu o si nos asociamos al cuerpo, de qué manera poder percibir la enfermedad y la muerte, ¿no? Si lo percibimos como de repente algo terrible, algo mm, no sufriente o algo que está mal, o si efectivamente tiene que ver con el recorrido y con el camino también de la luz, ¿no? ¿Se entiende? Y dice que solo las creaciones de la luz son reales. Volvemos a esto.
Solo las creaciones de la luz son reales. En ningún momento Dios nos invita a fingir demencia. Lo digo de nuevo si quieren. En ningún momento Dios nos invita a no atender lo que hay que atender, ¿sí? Yo no puedo estar teniendo síntomas físicos y decir, esto no es real, esto no es verdad, esto no existe. ¿Se entiende? Porque si yo estoy teniendo síntomas físicos, es muy real para el cuerpo que tengo. ¿Se entiende? Entonces lo que yo tengo que hacer es con, entendiendo esto, ¿no? Con la visión del espíritu, entrar en el cuerpo, habitar el síntoma y ver qué es lo que tengo que hacer para revertirlo. Hay hay mucha cosa misticista muchas veces dentro de las áreas de Dios y de lo divino, de em, básicamente como poder solo, ¿no? O poder curarse solo. O hay, no sé si hay algunas religiones, por ejemplo, que no permiten cirugía, no permiten transfusión de sangre, no permiten, sí, vacunas, no permiten un montón de cosas. Bueno, ¿quién somos nosotros para juzgar, no? Eh, yo personalmente opino por ahí un poquito distinto, ¿no? Yo digo, bueno, siempre doy el mismo ejemplo. Si se te rompió el lavarropas, ¿viste? Le podés hacer una oración, pero no te lo va a arreglar. ¿Viste? Tenés que llamar al mecánico. De repente, si el cuerpo se te está sintiendo mal, está bueno que puedas ir al médico del cuerpo, ¿viste? Después, si vos considerás que es mejor un médico homeópata o naturista o ortodoxo o qué sé yo, bueno, eso ya después tema de la persona. Pero al cuerpo, lo del cuerpo, a la mente, lo de la mente y a lo del espíritu, a lo del espíritu. ¿Se entiende? Entonces, es interesante también ver esto, porque cuando hablamos de que solo las creaciones de la luz son reales, es muy delgadita la línea de decir, ah, bueno, acá no pasa nada porque todo esto no existe y es parte de mi propia pesadilla y solo tengo que concentrarme en la luz y en la luz y en la luz y en la luz, pero viste, por ahí Dios también puede estar en eso, ¿no? En eso que es incómodo, en eso que de repente te está demandando o te está llamando que le prestes atención. Entonces es importante también verlo desde ese lugar. Básicamente, todo lo que nos sucede a la vida es una enseñanza de Dios, pero nosotros estamos aprendiendo a cultivarnos para poder verlo, básicamente, ¿no? Para poder verlo y vivirlo desde ese lugar. 25, párrafo 25. ¿Está bien, no? Sí. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que, una vez completada, es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. 26. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación es un fin. Entonces, en los primeros párrafos nosotras leíamos que los milagros estaban copados, ¿no? Eran como algo súper piola, pero que no importaban, decía.
Decía de repente que, bueno, ok, sí, los milagros están buenos, hay que aplicarlos, ¿no? No tienen que ser forzados, pero lo que más importa no es el milagro, sino la fuente de la que surgen, ¿no? Que era esta fuente de amor. Acá fíjense que lo vuelve a decir, pero desde otro lugar. Lo que se nos dice es que los milagros son una parte importantísima, pero que son una parte de lo que fuera como una cadena, ¿no? Entonces los milagros solo son un eslabón, los milagros solo son una partecita. ¿De qué? Del perdón. Volvemos de nuevo, ¿no? De esta libertad que se otorga. Una vez un maestro amigo decía, quizás todos nosotros estemos en la misma frecuencia, no haya frecuencias altas y bajas, más evolucionados y menos evolucionados, sino que quizás de repente todos nosotros, todos los humanos, quizás todos estamos aprendiendo a perdonar. Entonces es interesante verlo, ¿no? Entonces el milagro es una parte de esta cadena eslabonada de perdón, ¿sí? Entonces, para nosotras poder perdonar, bueno, hace falta esta cuestión milagrosa, ¿no? Esta concepción, esta percepción del milagro. Y dice que una vez que esa cadena de perdón se completa, en la que los milagros solo son un eslabón, lo que sucede es la expiación, ¿sí? Y pasa a explicar que la expiación, que es el resultado, vamos a decirlo como medio final, de toda esta cadena eslabonada de milagros y de perdón, eh, lo que hace es estar todo el tiempo aplicándose, todo el tiempo operando, dice, y que no tiene dimensiones de tiempo, ¿no? Sino que todo el tiempo está la expiación. Y pasa a explicar lo que es la expiación, que dice, la expiación es deshacer, pero no es deshacer cualquier cosa, es deshacer el miedo. Entonces, acá ya se nos da una gran como enseñanza o revelación incluso de cómo es que nosotros deshacemos el miedo perdonando, deshacemos el miedo cultivando esta conciencia milagrosa, deshacemos el miedo de repente dejando de negar la visión espiritual, ¿sí? Es como que, fíjense que este es un texto que si nosotros lo vamos leyendo, es como que constantemente se va como confirmando lo que leímos anteriormente o que constantemente está diciéndote lo mismo, pero desde otro lugar que sea cosa que no se te olvide, ¿no? Entonces es interesante verlo. La expiación significa deshacer y lo que hace es deshacer el miedo específicamente. Em, y los milagros son un punto clave para poder deshacer ese miedo. Después dice también que el milagro, sí, o un milagro es una bendición universal de Dios. Entonces, al ser una bendición universal de Dios, es para todos y es para todas. Volvemos a esto, ¿no? No es que no es para nosotras o no es para nuestra vida o no es para la vida de quienes amamos el milagro, ¿no? No es que el milagro es para la vecina de enfrente nada más. O no es que en la repartija de vidas milagrosas nosotras llegamos tarde. No. De hecho, acuérdense que anteriormente dice que uno mismo es el milagro, ¿no? Y que uno mismo puede expresar milagros y recibir milagros. Entonces es importante que otra vez hace énfasis en esto, que es una bendición universal de Dios, a todos y a todas con la diferencia de que ahora entra en protagonismo una tercera persona, podríamos decir, porque dice, un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Cuando nosotros leemos por mediación mía, acá ya estamos encontrándonos con una autorreferencia de repente, ¿no? Es como que nosotros vamos leyendo cada uno de los párrafos y son como frases, ¿sí? Que en ningún momento aparentan ser dichas por
una persona, ¿no? No, no es algo que una persona está hablando o no es algo que alguien está hablando, porque no hay persona en ningún momento. Simplemente son frases en las que se explican cosas. En el párrafo 26, no, perdón, en el párrafo 27, ahí sí hay una autorreferencia. Acá sí ya empieza a ordenarse y dice que hay alguien que hace una mediación para que todos los hermanos puedan de repente no ser conscientes de este milagro, de esta bendición universal de Dios. Y continúa diciendo que perdonar es el privilegio de los perdonados. Es decir, que quien hace la mediación es alguien que ya fue perdonado y alguien que ya perdonó. Eh, Todavía no es tan evidente en esta altura del texto, pero el libro Un Curso de Milagros tiene mucha referencia a la energía de Cristo. En ningún momento dice que es Jesús, en ningún momento habla de el personaje como nosotros lo conocemos, ¿no? De Jesús el Cristo. Sí hace referencia al Espíritu Santo, sí hace referencia a Dios, sí hace referencia a Cristo, pero en ningún momento se pone el nombre Yo soy Jesús de repente, ¿no? Pero sí mucho a la energía de Cristo. Acá en este párrafo, en el 27, cuando nosotras leemos que esto es una bendición de Dios, ¿sí? A todas las personas por mediación mía, acá ya estamos teniendo la primer autorreferencia de esta energía de Cristo, ¿sí? De esta energía crística. La energía crística es una energía de liberación. Sí, es la energía del perdón, es la energía de la paz, la energía de el Cristo, ¿sí? Después, si nosotras tendríamos que estar estudiando la vida y la obra de Jesús, em, tendríamos que ver que básicamente toda su historia fue una historia de aprender a perdonar, ¿sí? De aprender a perdonar que lo vendan, de aprender a perdonar que lo traicionen, de aprender a perdonar que lo lastimen en el cuerpo físico, que lo crucifiquen, que, ¿se entiende? Es interesante ver, más allá por ahí a veces de las idealizaciones o de algunas enseñanzas, que los eventos de la vida de este personaje, eh, básicamente siempre fue como de cómo hago para ordenarme en el perdón. Y no era tampoco una cosa permisiva, ¿se entiende? Em, de hecho, no era una persona permisiva o no tenía una personalidad permisiva, Jesús. No se nombra como Jesús porque básicamente al resucitar o al iluminarse deja de ser Jesús para pasar a ser parte de esa energía de Cristo. Bueno, en fin, hago toda esta aclaración porque vamos a empezar a ver que hace como esta autorreferencia y es más, más adelante vamos a ver que se pide en el curso o se sugiere en el curso que las oraciones se hagan mediante el Cristo. ¿Se entiende? Pero no nombran en ningún momento a Jesús. No dice en el nombre de Jesús. ¿Sí? Sí, se utiliza mucho el Espíritu Santo. ¿Sí? En el nombre del Espíritu Santo o mediante el Espíritu Santo y así. Entonces dice, perdonar es el privilegio de los perdonados. Los milagros son un modo de liberarse del miedo, párrafo 28. Y la revelación produce un estado en el que el miedo ya es abolido, ¿sí? Ya no existe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los milagros son un medio para alcanzar un fin. Ese fin al que quiere llegar el milagro es la revelación, ¿sí? La revelación es cuando el miedo ya no está, ya desapareció, ¿sí? Y ese es el propósito de los milagros, ¿sí? Del perdón y de la expiación. Podríamos decir que los miedos, los milagros son aplicaciones que nosotros hacemos, ¿sí? O que nosotros transitamos en el camino de la expiación, que el camino de la expiación es el camino de deshacer el miedo. Entonces nosotros caminamos en la expiación
con los milagros para la revelación. Traduzco. Nosotros caminamos en la expiación, que es el deshacer el miedo. Si nosotros vamos en camino a deshacer el miedo, cultivando la mente milagrosa, es decir, el perdón y el amor. El perdón y el amor nos ayudan, nos acompañan en ese recorrido a deshacer el miedo. Y cuando finalizamos, es decir, cuando llegamos a deshacer el miedo, lo que se produce, lo que nos atraviesa es una revelación. Y si prestamos atención, de repente nos vamos a dar cuenta que cada vez que alguna de nosotras superó un miedo o atravesó un miedo, hubo una revelación, ¿no? Es como que de repente yo tenía miedo, qué sé yo, de, no sé, ahora mira que tengo que hablar de un miedo, no se me ocurre ninguno. ¿Cómo es, no? ¿Cómo es la cabeza? Bueno, pero qué sé yo, chica, yo tenía miedo. Ah, bueno, sí. Yo me acuerdo cuando estaba en el secundario, una de las chicas que iba con nosotros al secundario, su novio se había suicidado, había fallecido. Y yo me acuerdo de hablar con una amiga, compañera también, le digo, qué triste, yo no podría, qué miedo que me daría que fallezca la persona que amo tanto. Adivinen si me pasó a los 2 años. Bueno, sí, me pasó. Entonces, después, y fue una revelación, porque yo realmente era algo que uno piensa que no va a poder superar, ¿sí? Pasa con los miedos, pasa con las pruebas, pasa con las crisis, pasa con un montón de cosas que de repente quizás uno se imagina y dice, no, yo esto la verdad es que no podría nunca. Y por ahí de repente te pasa de atravesarlo y, y en el camino a atravesar ese miedo es toda una revelación, es una revelación de tu amor, es una revelación de tu libertad, es una revelación de tu perdón, de tu luz y incluso es de esa fuerza, ¿no? De esa voluntad, de ese espíritu. Entonces me parece que está interesante ver esto, ¿no? Que podemos tener muchos miedos, que de hecho hasta me atrevería a decir que con lo miedoso que es el humano, la vida misma es como una cosa de ir, ¿no? Revelándose a los miedos. Entonces es interesante ver esto, ¿no? Que con cada cosa que uno vaya proponiéndose y vaya superando y vaya caminando y vaya transitando, va a haber una revelación del espíritu, pero también saber que no es que estamos desarmados, ¿no? En ese camino, en ese deshacer el miedo, sino que contamos con el perdón, contamos con el amor, con los milagros, y vamos como sostenidos de esa manera en ese deshacimiento, ¿no? En ese deshacer el miedo. Entonces está bueno también acordarse de eso, que uno no es que anda desprotegido, sino todo lo contrario. 29. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde se puede comunicar directamente. Voy a hablar hasta ahí, hasta el párrafo 30. Otra vez, fíjense que nos habla de que se simplifica todo a la visión espiritual. Dice que los milagros, es decir, esas expresiones de amor, cada vez que nosotras somos amorosas, cada vez que nosotras expresamos amor, perdón, libertad, estamos alabando a Dios casi que indirectamente, podríamos decir, porque quizás esto es algo que nosotros nos estamos dando cuenta ahora. ¿Y por qué dice que alaban a Dios, ¿no? O que reconocen a Dios? Porque está reconociendo esa perfección en
nosotras o en esa situación o en esa persona a la que se le está expresando, ¿no? Ese milagro de amor, ese milagro de perdón, ese milagro de paz, ¿no? O de libertad. Entonces empiezan a confirmarse o afirmarse la perfección de las cosas, la perfección de las mismas, dice. Además dice que cura, sí, que cada vez que nosotros afirmamos la perfección de las creaciones, se curan porque empiezan a negar esa identificación con la visión corpórea, con la visión materialista o con lo que es del cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Sí, siempre que nosotras estamos expresando amor, estamos afirmando la identificación con el espíritu. Y dice que los milagros reconocen al espíritu. Sí, por eso como que se comunican en el mismo lenguaje. Y dado que los milagros reconocen al espíritu en todo lo creado, va ajustando nuevamente nuestros niveles de percepción. Entonces todo cobra su debido lugar. ¿Y cuál es el debido lugar? El espíritu. Porque cuando todo cobra su debido lugar, dice, el espíritu se centra, ¿no? La visión o esta, vamos a decirlo como este ajuste que se hace entre los milagros y el reconocimiento del espíritu hace que el espíritu sea nuestro centro. Entonces ahí todo se comunica directamente a través del espíritu. También dice que los milagros deben inspirar gratitud y no reverencia. Párrafo 31. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Entonces, los milagros deben inspirar gratitud. Ahí va otra, ¿no? Agradecer más. No reverencia. Es decir, los milagros no son para andar sobando el lomo. Sí, no es para que vos me digas, ay, qué buena que sos, y yo te diga, ay, gracias, gracias, y yo digo, vos sos lindo. No es para agrandarnos los egos, el amor. No es para agrandarnos los egos, la gratitud, el reconocimiento. No es para agrandarnos los egos, no es para andar reverenciando al otro, ¿no? Sino que tiene que ver para realmente agradecerle, para realmente verlo. Y dice también que como nosotros cada vez que estamos expresando milagros, estamos alabando a Dios, básicamente también ahí le estamos dando las gracias a Dios, ¿no? O que directamente podemos darle gracias a Dios por lo que somos. Y continúa diciendo que nosotros, al ser hijos de Dios, somos santos. Básicamente, vamos a hablar la próxima encuentro de la santidad un poquito más. Y dice que los milagros honran la santidad, ¿no? Que nosotros podemos ocultarnos de la santidad u ocultar nuestra santidad, pero que nunca la podemos perder. Otra vez lo mismo, eh, por ahí cuando empezamos a hablar de una relación con Dios o de dedicarnos a Dios, o ahora este concepto de hijo de Dios o este concepto de santidad, quizás en nuestra memoria se activen incomodidades, quizás, no sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado, hay veces que todavía me pasa como de esto de, no, yo no soy eso, ¿no? De yo no pertenezco ahí. Entonces es interesante ver que a medida que va transcurriendo el curso y la lectura, siempre es como que te traen a este centro que nombran hace un ratito, al centro del espíritu, ¿no? Que en el espíritu todos nosotros somos santos, ¿no? Que en el espíritu tenemos la santidad, que en el espíritu está el milagro ya consumado, que en el espíritu ya hay amor, ya hay libertad, ya hay salud, ya hay orden, ¿sí? Hay claridad. Entonces, cuanto más nos orientemos a esa visión espiritual, bueno, más milagros vamos a estar viendo eslabonados y manifestados, ¿no? Así que bueno, eso. Nos vemos en el próximo viernes. Que estén muy bien, que hayan empezado muy bien el año. Va a ser un gran año de muchas bendiciones.
Sí, me lo merezco, tienen que ser ustedes. Entonces, nos vemos la próxima semana y después les paso la grabación de este encuentro para que lo repasen, lo repasen, lo repasen. Les voy a seguir mandando en el WhatsApp algunos textos para que lean, para que piensen, reflexionen y aprovechen cada momentito que ustedes tengan para practicar esa comunicación o esa percepción, que sea cosa que podamos ver, ¿no? A Dios en todo lo que está creado también. Está bueno poder verlo de esa forma. Bueno, no están solas. Nos vemos. Gracias.